Bienvenidos a una lección sobre la conversación del teorema de Tales. Comencemos revisando el teorema de Tales. El teorema de Tales establece, si el segmento AK es un diámetro de un círculo y B es un punto en el círculo de diámetro, entonces el ángulo en B es un ángulo recto. Así que mirando el diagrama, tenemos el diámetro AK. Y el ángulo en el punto B es el ángulo ABC. Notar cómo los lados del ángulo ABC pasa a los puntos finales del diámetro, y por lo tanto por el teorema de Tales, el ángulo B es un ángulo recto o mide 90 grados. Y la inversa de Tales teorema es si un triángulo recto está inscrito en un círculo como se muestra a continuación, el triángulo derecho ABC es inscrito en el círculo, entonces el hipotenuso es el diámetro del círculo. También podemos decir que el hipotenusa de un triángulo recto es el diámetro de un círculo circunscrito. Una buena aplicación, en el teorema de Tales nos permite encontrar el centro de cualquier círculo usando un triángulo recto. Y veamos una animación de esto. Comenzamos con un círculo que fue a encontrar el centro de, colocamos el vértice de un objeto de ángulo recto en cualquier punto del círculo, por ejemplo, aquí. A continuación marcamos dos puntos donde los lados del ángulo recto cruzan el círculo que están aquí y aquí. A continuación, esbozamos el primer diámetro. A continuación, colocamos el vértice de un objeto en ángulo recto en otro punto del círculo. Así que básicamente repetimos el proceso. Haga dos marcas donde los lados del ángulo recto se cruzan con el círculo. Realice el boceto del segundo diámetro. La intersección de los dos diámetros siempre será el centro del círculo. Y ahora vamos a probar el conversar del teorema de Tales. Esta prueba consiste en completando el triángulo correcto para formar un rectángulo, y notando que el centro de ese rectángulo es equidistante de los vértices, y también es el centro del círculo circunscrito. No el triángulo original y utiliza dos hechos, ángulos adyacentes en un paralelogramo son suplementarios o se añaden a 180 grados y las diagonales de un rectángulo son iguales y cruzan cada otro en su punto medio. Vamos a utilizar el diagrama en el derecho a la prueba. Para empezar, que haya un ángulo recto, ángulo ABC, que está aquí en rojo. R es una línea paralela a la segmento BC. Esta línea aquí que pasa a través del punto A. Y S es una línea paralela al lado AB en esta línea vertical que pasa a través del punto C dejar de ser el punto de intersección de líneas R y S. ¿Qué es este punto aquí? Tenga en cuenta que no ha sido probado que yace en el círculo. El cuadrilátero, AB. Forma un paralelogramo por construcción, ya que los lados opuestos son paralelos. Dado que en un paralelogramo, ángulos adyacentes son adicionales y el ángulo ABC, de nuevo, este ángulo rojo es un ángulo recto. Luego ángulos BAD, BCD y AD también son ángulos rectos. En consecuencia, cuadrilátero ABD es un rectángulo. A continuación, deje que el punto O sea la intersección de las diagonales aquí y BD. Así que este punto aquí es O, luego O por el segundo hecho anterior es equidistante del punto A, B y C y así el punto O es el centro del círculo circunscripción, y la hipotenusa el segmento triangular A que es un diámetro de un círculo. Espero que hayas encontrado esto útil.